área de acción, y precisamente es ahí donde nosotros, como responsables de dar la cara por las juventudes de ANEP, necesitamos ir desarrollando este tipo de sindicalismo, un sindicalismo comprometido con las causas sociales y generando o incidiendo en las políticas públicas. Hablamos también de un sindicalismo sociopolítico para referirnos a esa obligación que tenemos las personas jóvenes de actuar como agentes transformadores de la realidad social, como personas que vamos a incidir para cambiar el rumbo que llevan algunas políticas que son nefastas para la vida o para el ámbito laboral. De pensamiento, generar propuestas, es un sindicalismo responsable. Yo creemos nosotros acá todos que el sindicalismo que debemos impulsar las personas jóvenes es un sindicalismo serio, un sindicalismo responsable, un sindicalismo que, como repito, que produzca pensamiento y que genere propuestas, precisamente con el fin de incidir en las políticas y ver la manera de servir de la mejor manera a este país. Para esta Secretaría de Juventud también resulta de particular importancia que las personas jóvenes que nos encontramos hoy acá, cada uno y cada una de ustedes, podamos trabajar tres grandes temas. Quizá les suene un poquillo extraño, pero son temas bastante fáciles de comprender, aunque muy difícil de lograr, pero somos personas jóvenes que nos gustan esos retos y esas dificultades. La primera tiene que ver con la inversión de la responsabilidad social. ¿Qué tenemos que decir las juventudes sindicalistas con respecto a este tema? La inversión de la responsabilidad social. El segundo tema, ¿qué tenemos que decir con respecto a la seguridad de la democracia en Costa Rica? Y el tercer tema es de la cohesión social, pero desde las libertades. Es a partir de estos temas que nosotros podemos comprender el sindicalismo como un pilar fundamental de la democracia. Yo quiero que cada uno y cada una de ustedes puedan comprender plenamente que los sindicatos, que la organización sindical es un pilar fundamental de la democracia y que siempre podamos defenderlo desde esta perspectiva. Somos ese muro que retiene los despóticos abusos del poder, como decía un gran pensador, como una voz de continua denuncia ante el crecimiento de las desigualdades. Hoy más que nunca vemos la terrible situación de desigualdades que se da en nuestro país, en la región y en el mundo entero. Temas como la exclusión social, la falta de empleo, la precarización y flexibilización laboral y los altos niveles de inseguridad, elementos que, como ustedes y yo podremos coincidir, afectan directamente a las juventudes. Primero, ¿qué tenemos que decir con respecto a la inversión desde la responsabilidad social? Sobre este tema compartimos muchos de los aspectos que se incluyen en el informe mundial de la OIT sobre futuro del trabajo. Y este informe prácticamente se centra en la persona, en la dignidad de la persona. El informe plantea, primero, que este informe, les cuento, compañeros y compañeras, se va a presentar en junio de este año ante los estados parte. Plantea aumentar la inversión en la capacidad de las personas. ¿Qué tiene que decir el sindicalismo con base en esta propuesta que se va a hacer, que va a hacer la Organización Internacional del Trabajo? Para nosotros implica centrar la mirada en el mejoramiento de la educación, en el mejoramiento de la capacitación, en el entorno en el que una persona logra su pleno desarrollo. Implica trabajar por la reducción de las desigualdades, implica luchar por la equidad de género, reducir las desigualdades salariales, esas desigualdades que a veces rayan hasta en una cuestión meramente odiosa, cuando por el simple hecho de ser mujer se gana hasta un 25, un 30% menos que el salario de un hombre, o cuando una persona por ser joven y por aquel estigma de ser aún falto de experiencia se le reduce su salario. Luchar por que se fortalezcan los programas de protección y de seguridad social. Aumentar la inversión en las instituciones del trabajo, que es otro de los grandes temas que se mencionan en este informe de la OIT. Este tiene que ver para nosotros con aquellos asuntos del trabajo propiamente, de cómo tiene que entenderse el derecho del trabajo en nuestro país, como algo progresivo, como algo que avanza, como algo que hay que ir logrando día con día en mejoras, ¿sí? Me explico, que se va a ir mejorando día con día. En el mejoramiento de las convenciones colectivas, en el mejoramiento de los contratos y los convenios de los contratos de trabajo. Y finalmente se menciona dentro de este informe incrementar la inversión de trabajo decente y sostenible. Todos podemos comprender, las personas que estamos hoy acá, por nuestro liderazgo en el ámbito sindical y por trabajar con juventudes, podemos comprender qué es trabajo decente y qué es un trabajo
sostenible. Pero quisiera únicamente, y si Alonso me lo permite, abusándome un poco del tiempo, hablarles de la seguridad de la democracia y de la cohesión social desde las libertades. Costa Rica se ha sabido vender al mundo como un país con gente de paz, como una democracia respetable en la región, una de las más respetables según un reciente estudio que sale. Aspectos de los cuales todos los costarricenses nos sentimos orgullosos. Un país verde, un país de paz, un país sin ejército. Sin embargo, hay aspectos que, pese a que nos hacen sentir orgullosos, hay otros aspectos que nos preocupan profundamente. Y es que nuestra democracia se encuentra potencialmente amenazada en estos días. Con estos proyectos les voy a contar, por ejemplo, que se están presentando en la Asamblea Legislativa, es un ataque directo y una forma de debilitar nuestro sistema democrático. Porque se reducen, por ejemplo, y todos ya sabemos, el derecho a huelga y se deja únicamente como un enunciado de la Constitución, sin que en aspectos prácticos se pueda garantizar el libre ejercicio del derecho a huelga. Esta es una situación que nosotros como personas jóvenes debemos estar pensando, necesitamos analizar y ver cuáles son los mecanismos de presión que vamos a utilizar y los mecanismos, el único mecanismo de presión que tenemos, porque existen muchos mecanismos, pero el fuerte en este caso es, y el último que utiliza la organización sindical es la huelga. Estos proyectos constituyen una contrarreforma laboral peligrosa y les puedo explicar algunos aspectos por los cuales estos proyectos que se gestan en la Asamblea Legislativa son proyectos que nosotros consideramos nefastos. Estimado, gracias por estar acá. Porque crea inseguridad jurídica en la primera, porque estimula la criminalización de la protesta. Prácticamente en Costa Rica estamos llegando a un nivel de que si alguien levanta la voz, si alguien se tira a las calles a hacer valer la democracia de las calles, casi llegan a creerse que es una persona delincuente, cuando es un derecho humano, es un derecho fundamental. Porque se cercenan derechos laborales fundamentales, por eso nos oponemos a estos proyectos, porque contraría la lógica progresiva y garantista del derecho internacional de los derechos humanos. Esa es otra de las grandes razones por las que nosotros como Juventudes de ANEP nos estamos oponiendo a estos proyectos y les invitamos a ustedes a leer, a sentarse y a estudiar detenidamente los proyectos. ¿Y por qué se opone a los planteamientos que sobre la materia aborda el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y sus órganos de control? Estos proyectos que se titulan muy bonitos porque necesitan venderlos a la sociedad como un proyecto saludable, como un proyecto loable, como un proyecto necesario en el país y ayudado obviamente por algunos medios de comunicación, no es otra cosa más que un intento de hacer silenciar o de silenciar a los sindicatos y de limitarles su derecho de huelga. Así que, compañeros y compañeras, en este sentido, mi pregunta es, dentro del desafío, ¿qué podemos hacer y qué vamos a hacer en la Juventudes de ANEP con respecto a estos proyectos de ley? Estamos hablando del que cercena el derecho de huelga, el que limita el derecho de huelga, y también estamos hablando de dos proyectos más, uno que tiene que ver con servicios esenciales y otro como una manera directa de violentar la autonomía sindical, diciéndole cómo deben de organizarse a lo interno. Finalmente, las juventudes tenemos un desafío y de verdad ya no... aquí vamos a terminar ya para dar espacio al compañero que continúa, y es el desafío que tenemos hacia adentro como sindicato. Es decir, ese desafío que casi todo el mundo sabe, quisiera hacer mención ahora, y es el asunto del adultocentrismo que algunos mencionan, y esas cuestiones groseras que se dan en los sindicatos. Bueno, pues tenemos el desafío de los estigmas. En nuestra sociedad persiste una tendencia a desvirtuar de por sí la función sindical. Todo lo que es sindicato ya es robo, todo lo que es sindicato ya es oposición de por sí. Pero lo más duro, lo más lamentable es el hecho de que dentro de nuestros propios sindicatos estemos en una pugna tremenda entre quiénes son los que van a ejercer liderazgo, quiénes son los que van a estar con esa voz defendiendo los derechos de las personas trabajadoras. Se normaliza una serie de estereotipos dentro de nuestros sindicatos que nos enfrentan generacionalmente. Si se es joven, se es una persona inexperta, se es una persona sin experiencia, se es una persona que no se preocupa por los aspectos elementales del sindicalismo o por los aspectos elementales de la sociedad. Por otra parte, si se es una persona adulta, entonces se es un viejo, se es una persona amargada, se es una persona, vamos a ver, poco inclusiva, anticuada, conservadora. Y bueno, aquí es donde nosotros nos preguntamos como Juventud de ANEP, ¿cuál es nuestro desafío? Para nosotros, el desafío como dirigencia de ANEP, de la Juventud de ANEP,
El desafío es guardar un equilibrio, un encuentro generacional, en el sano sentido de los términos, es lo que nosotros llamamos fuerza versus experiencia, es lo que llamamos sabiduría versus tecnología y lo que podemos decir madurez versus creatividad. Y así podemos concluir con uno de los grandes pensamientos, que un sindicato en el que las personas jóvenes no ejercen liderazgo es un sindicato débil, es un sindicato sin eficacia, es un sindicato sin proyecciones y sin legitimidad. Muchas gracias.